viendo los versos áureos y nos habíamos quedado con lo de las pasiones, que estaba hablando de la gula, la pereza, la lujuria y la ira. Bueno, entonces después de ese verso dice: no cometas jamás ninguna acción vergonzosa, ni contigo mismo ni con los demás, ni contigo en particular, y sobre todo respétate a ti mismo. Esta parte, bueno, a mí se me hace muy importante porque a veces pudiera parecer que la cultura nos lleva mucho a una situación más extrovertida, no parecer, el parecer al ser, ¿no? Entonces creo que en esta cuestión los pitagóricos, para ellos no solamente el parecer, sino ser, ¿no? Es una cuestión fundamental, porque a veces la cuestión de la moral es a lo que nos lleva, ¿no? La moral a veces es con respecto a los demás, ¿no? Las nociones de la cultura o de ciertas costumbres de un pueblo, de unas personas, son sobre todo que no vean que eres descortés, ¿no? O la cortesía es para la otra persona. Pero si aquí dicen los versos áureos, dice: no cometas ninguna acción vergonzosa, ni contigo en particular, y sobre todo respétate a ti mismo. Creo que esta es una base que, pues muy en la actualidad se está volviendo a retomar, lo que es el tema de la autoestima, ¿no? Mucho de esto lo ha retomado el psicoanálisis, pero muchas veces lo que platicamos la otra vez, ¿no? Que nuestra cultura es mucho de la apariencia, ¿no? Nos venden imágenes, nosotros vendemos imágenes, pero vamos, eso es tan cansado como la cuestión de las personas que incluso por imagen, no sé si les platiqué la vez anterior, que a mí ya se me hace una cuestión ya hasta cierto punto absurda, que antes decían: bueno, hago ejercicio, me marco del abdomen, se ve el abdomen ya bien, pero ahora hay cirujanos plásticos que están haciendo operaciones de abdomen, o sea, te ponen implantes donde se te ve el abdomen. Entonces, tantito engordas, pues imagínate, se ve así todo eso, todo desparejo. Entonces, eso ya se me hace una cuestión ya demasiado de imagen, más que de ser, ¿no? Porque la máxima de los griegos, mente sana en cuerpo sano, tiene una razón de ser, ¿no? Una razón de ser integrada entre todo lo que es el ser. El ser no solamente a nivel mental, psíquico, sino a nivel físico. Y a nivel espiritual, ¿no? Para ellos también era esto. Estos tres niveles de identidad es lo que en la actualidad, pues a mí se me hace hasta cierto punto incongruente, ¿no? No es parecer alguien bueno, sino serlo. Y yo creo que por eso vemos muchos problemas ahora por ejemplo, con lo que ha pasado ahora con lo de la luz del mundo, el líder de esta iglesia, uno de los líderes que, pues, vamos, ¿cómo es posible que una persona que dice interesarle tanto a la humanidad, que dice interesarle el bien común, termina haciendo lo que hizo, ¿no? Y eso por poner un ejemplo actual, ¿no? Pero yo creo que también los casos que se han denunciado de pederastia, o sea, una cuestión, yo me imagino, de acuerdo al círculo pitagórico, diría: bueno, es que esa persona nunca fue, ¿no? Aparentaba ser, pero nunca fue. ¿Por qué? Porque sobre todo en la cuestión personal, lo que dice: nunca cometas ningún acto vergonzoso, ni contigo mismo ni con los demás, y sobre todo contigo. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nosotros en la intimidad cuando estamos con nosotros? Y a mí, pues creo que todo eso en la práctica, pues puede ser cansado, ¿no? Porque a veces hay gente que se está muy derechito y todo, ya cuando se van los demás, se desparraman, ¿no? Pero es una cuestión de salud, ¿no? Y si sobre todo si es algo incómodo, pues también no tiene caso, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, la cuestión ahora, mucho el movimiento feminista dice: bueno, no queremos tacones, no queremos nada de eso, porque sí es algo incómodo, ¿no? Pero entonces la cuestión es: ¿el uso de tacones, el uso de cierto tipo de indumentaria es social o es por bienestar interno? Si no es por bienestar interno, entonces no tiene ningún caso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo ahora que estamos en el Parlamento, perdón, vienen comunidades, hay una presencia fuerte de la comunidad trans.
y entonces pues me han invitado a varios de sus eventos, y yo pues desde la filosofía lo que les puedo plantear es, bueno, que nos tendríamos que replantear de nuevo qué es ser mujer, ¿no? Si las formas de las revistas son las que nos hacen ser mujer, o sea, sí hay una cuestión biológica, o sea, ya pasamos a cierto punto por todos esos análisis, ¿no? Ajá. Pero cuando ves no solamente las personas trans, sino incluso las mismas mujeres, con referencia a lo estético, o sea, senos enormes, pompas enormes, en fin. Y entonces yo pregunto, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿No? O sea, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para qué? ¿De dónde parto? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y qué es, yo les decía a veces, y lo digo con todo respeto, y ellas lo saben, ¿no? Y bueno, si naciste varón biológicamente, tú te autopercibiste como mujer desde muy pequeño, y ya estás en un tránsito de ya una transformación de operaciones, de reasignación de sexo y todo eso. Bueno, ¿hasta dónde tendríamos que llegar, siendo trans o no, para decir, pues es que sí soy mujer, ¿no? Para esa aceptación de qué me confiere la calidad de mujer. Y es interesante esa parte, ¿no? O sea, y hasta dónde llego, hasta dónde voy a detenerme y decir, pues sí lo soy, ¿no? Sí, o lo femenino, ¿no? Que Sí. precisamente ya, no sé si han escuchado, yo creo que sí, esa expresión que dicen, ay, pues es que es muy, muy inteligente, muy simpática, pero no es femenina, ¿no? Pero realmente, ¿qué sería lo femenino? O Uh-huh. sea, culturalmente hablando, lo femenino es vestirse de tal o cual manera, comportarse de tal o cual manera, o simplemente lo femenino es inherente al sexo femenino, ¿no? Y creo que es una de las partes importantes porque esto creo que tiene que ver profundamente con la discusión del ser o el parecer, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de ser, pues somos, y si no somos, pues realmente, aunque pudiera parecer tan simple, pues no podemos proyectar lo que no somos, no podemos ser lo que no somos, ¿no? Una gente puede parecer generosa, pero si no es generosa, no lo es, ¿no? Y entre los griegos también el tema de las virtudes. O se es virtuoso, o no se es virtuoso. O se dominan las pasiones, o no se dominan las pasiones. Claro, entre todo eso hay una gama de matices, ¿no? Por ejemplo, el tema de las pasiones, ¿no? Y de la virtud. Porque es precisamente el tema de la filosofía, ¿no? Yo quizá no soy virtuoso, pero eso no quiere decir que no me interese buscar la virtud, ¿no? Y que no me interese llegar a ella. Y que no me interese, quizá a lo mejor tengo pues problemas para controlar cierto tipo de pasiones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el comer, ¿no? La gula. Pero eso no quiere decir que no esté en el camino de ir, de ir, de ir, de ir. Y cada vez voy a ser un poco más virtuoso, ¿no? Pero no aparentar ser virtuoso porque creo que precisamente todo eso tiene que ver con la situación de la integridad, ¿no? Y creo que precisamente en la actualidad lo que comentas es muy cierto, ¿no? Todo este movimiento trans y LGBT y todo esto, creo que de fondo no se han planteado qué es lo masculino y qué es lo femenino. O sea, otra cosa son, vamos, el respeto que se les debe y todo eso. Yo estoy, Claro, sí, eso eso pues, es obvio, ¿no? Se da por sentado. claro, eso no está discusión, ¿no? Uh-huh. Creo que eso no está discusión al respeto, ¿no? Y los derechos que tienen, pero creo que lo que sí está todavía de fondo, no está muy bien definido, es la parte que es lo masculino y que es lo femenino en este momento, ¿no? Porque en la antigüedad pues había cierto tipo de roles que ahora, por lo que sea, ya se han visto superados, ¿no? Pero en esa situación, por ejemplo, las reglas de caballería que eran proteger a las damas, etcétera, etcétera, pues venía de una cuestión práctica, no venía de una cuestión de costumbre social, venía de una cuestión de decir, bueno, en un momento dado, si la que está, por ejemplo, procreando es la mujer, pues obviamente no va a estar por aquí cuidando a los niños chiquitos y por acá casando, ¿no? Entonces, obviamente debería de haber cierta selección de roles. Pero en la actualidad ya han cambiado las condiciones, ¿no? Creo que es una cuestión importante, ¿no? Ya hay otro tipo de desarrollo en la sociedad, ya no es como antes, que quizás se dejaba a los niños solitos, pues, se perdían o se los llevaba alguien o pasaba algo, ¿no? Ahora ya hay otro tipo de condiciones, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Del ser y el parecer, porque precisamente muchos de estos movimientos lo que se quedan es en la apariencia, se quedan en la apariencia, tanto mujeres que se reconfiguran como hombres que se reconfiguran como mujeres. Y esto de quedarse en la apariencia, pues a mí realmente me queda
La pregunta, y bueno, ya es que el otro día estábamos platicando de un intérprete que comenzó como hombre. No sé si han visto la película esta de Naranja Mecánica, la de Stanley Kubrick. La música es de un autor que se llama Walter Carlos. Y él después de esa película, creo que todavía duró como hombre algunos años, se cambió de sexo. Y ya se llamaba Wendy Carlos. Pero cuando era Walter Carlos, era muy exitoso. Todo el mundo hablaba de él y decía, es que velo cómo está usando los sintetizadores, ve cómo maneja la música clásica. Pero en cuanto se cambió de sexo, fue terrible porque él también hizo la música del Resplandor. Él hizo la música de la película de Tron y de algunas otras, pero ya como mujer, ya como Wendy Carlos. Y lo único que hizo fue cambiarse después, pero el talento no ni se acrecentó ni se disminuyó. Era lo mismo. Pero aquí la cuestión es por qué la sociedad le confirió menos valor a su trabajo. Claro, pues sí. La cuestión era el valor específico del trabajo, ¿no? Una cosa es su decisión personal, su imagen, y otra cosa era su trabajo, que además su trabajo es auditivo, ¿no? Cuando escuchamos la música no sabemos quién está interpretando, si es un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, el otro día que estamos platicando de eso, yo leí una biografía, ya murió, Wendy Carlos, pero resultó que murió de una depresión muy profunda, o sea, tuvo problemas así. Y pues yo me quedé pensando, bueno, si se supone que se había cambiado de sexo para estar más en paz consigo mismo, ¿por qué cayó en una depresión tan profunda? Y esto es la cuestión social, ¿no? Que aquí pesa mucho la apariencia más que lo que somos, ¿no? Entonces, en una cuestión, yo imagino, en un estado ideal pitagórico, pues desde luego la cuestión es quiénes somos, no lo que aparentamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, se pondría en jaque todos los políticos, ¿no? Porque los políticos venden mucho la apariencia, una imagen, pero muchas veces lo que son realmente está muy oculto, ¿no? O sea, realmente lo que son a veces sale hasta mucho después o lo saca algún adversario, algún contrincante, pero nunca terminamos de saber quiénes son, ¿no? Y sí, y es una idea de política desgastada. Yo lo que he notado es que como por un voto o unos cuantos se detiene una iniciativa o una propuesta, pues ellos, la idea es llevarse bien con todos, ¿no? Suceda lo que suceda, pase lo que pase y tengan la historia que tengan. sí, claro. Y hay personajes que están vinculados con grupos de poder no muy agradables, incluso con grupos delictivos, pero como están ahí ya lograron un escaño, pues hay que llevarse bien con él, ¿no? No solo por el miedo y demás, sino porque los votos cuentan. Sí, claro. Entonces ya, ¿hasta qué punto lo que decías, ¿no? De si ya por ser mujer ya no se valoró tanto su trabajo, y si hacemos eso en la política, pues esas palabras que tanto llevan y traen, ¿no? Los movimientos ahorita de la igualdad sustantiva, pues no, estamos muy lejos todavía. O sea, hay una parte en la que a lo mejor nosotros no, a lo mejor nosotros, como dicen, nos sentimos incluidas en el todos, ¿no? Pero la realidad es que no es así. O sea, la mayor parte de las personas no lo ven así, no lo piensan así. Cuando se trata de mujeres, o de decir, yo lo he visto en esos votos que dices, no, bueno, es que hay que cabildear con todos y estar bien con todos para que cuando tengas alguna iniciativa, pues pase. Ay, no, pero llega un punto en el que no puedes. Llega un punto en el que te tienes que posicionar como eres. Sí. ¿No? Como eres, lo que tienes por convicción. Y luego, pues ese ejemplo que pones del señor de la iglesia, la luz del mundo, bueno, sí. su religión, la gente que está consternada porque el señor está preso, porque no sé si leyeron por ahí un artículo de cuántas quejas por discriminación por su fe religiosa levantaron ahí por ahí donde están pasando estas cosas, están afuera mal, llorando, sintiéndose pues en un estado emocional mal porque su líder religioso está en ¿no? Está preso. ¿Y por qué? ¿Dónde queda la verdad? ¿No? Porque luego dicen, es que no existe la verdad absoluta. Bueno, pues la final y última no, pero en casos concretos claro que hay una verdad, ¿no? Claro. Y ahí es donde digo, ¿por qué no ¿por qué no la buscan, no? ¿Por qué no realmente conocen a su líder? O sea, ¿lo puedes conocer al 100%? O sea, una pequeña duda. ¿Será capaz o no?
ayudar un poquito tanta feligresía que está ahí tan conmocionada, ¿no? Y también tiene mucho que ver si las personas estamos dispuestos a ser íntegros, ¿no? No mostrar una cara y hacer otra, ¿no? Y creo que eso es lo importante en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad es mucho de apariencias, ¿no? Mucho de apariencias. Por eso me llama mucho la atención lo de los cirujanos plásticos, ¿no? Realmente, ¿qué hubiera pensado? No sé, algún griego de la época clásica diría, bueno, yo no sé, me imagino, por ejemplo, Platón, de hecho el apodo de Platón era porque tenía los omóplatos grandes, ¿no? La espalda ancha. Me imagino que él, pues hacía ejercicio, decían que podía cargar mucho peso. Entonces, en esta idea, bueno, pensaría que podría haber dicho Platón o Sócrates con respecto a todo esto de la cirugía plástica, ¿no? Él hubiera dicho, bueno, es que no es más sencillo hacer ejercicio, mantenerte en forma, estar sano, en lugar de hacerte todo lo que es la hojalatería y pintura, ¿no? Es que ahí está la cuestión de parecer o ser, ¿no? O sea, Sí. puedes parecer, pero no, o sea, no eres. Entonces, realmente sería también una imagen, como sería lo de Sí. el mito de la caverna, ¿no? Una imagen más que damos, pero no somos así. Y en este caso, de lo que dijiste de las personas que están ahí llorando porque está uno encarcelada o no, yo creo que si fueran, desde mi punto de vista, ¿no? Si fueran realmente buenos discípulos o seguidores de este hombre, pues sabrían que no importa si te va bien o mal en la parte física, ¿no? Sino que es el más allá, ¿no? La recompensa que vas a tener al final. Entonces, desde el punto de vista ya religioso hablando, pues no se supone que aquí es verdad o mentira de lo que están acusando. Él debería estar bien porque está realmente redimiendo, ¿no? a los demás, y las otras personas pues deberían de seguir con su vida porque realmente se supone que les enseñó otra cosa, ¿no? O sea, a estar viendo más allá de esta parte física, ¿no? Entonces es una contradicción, o sea, ahí te das cuenta que las enseñanzas de este hombre realmente no son, tal vez no es que sean válidas, pero no las usan. O sea, no las llevan a cabo, porque pues aquí se supone que uno va más a trascender esto en otro plano, ¿no? O sea, llámese paraíso o lo que quiera, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero entonces, ¿por qué sufrir? ¿Por qué sufrir si tiene injusticias, si se supone que este mundo está lleno de injusticias y para eso se vino a redimir, ajá, ¿no? entonces, o sea, ahí te das cuenta cómo esto se convierte ya en lo que vemos como un fanatismo. O sea, un fanatismo y es terrible. Y también estaba pensando en lo que dijeron desde las personas que se cambian de sexo y todo. Desde mi punto de vista, yo creo que debemos de ver personas. No sé si son mujeres o hombres, personas. Y realmente, ¿cuál es la diferencia entre ser hombre o mujer? Siento que es nada más biológica, ¿no? La mujer puede tener un niño, o sea, dar a luz un niño, y el hombre lo puede engendrar. Entonces, ya ni eso, ¿no? Porque ya hay personas que han nacido también desde animales hasta personas que han nacido in vitro, o sea, que ya realmente no, que necesitan a veces ni siquiera el vientre porque lo hacen también artificial. Entonces ya ni eso podríamos decir que es un hombre o que es el hombre o que es el mujer, mejor habría que pensar en personas, ¿no? Personas con características, porque no también se dice que todas las personas tenemos aspectos masculinos y femeninos en nuestra personalidad. Entonces, alguna vez seremos, no sé, más aguerridos o más o extrovertidos, y algunas veces vamos a ser más sensibles y más susceptibles, ¿no? Entonces, realmente, o en este caso, vamos a ser más fuertes o débiles, ¿no? Dependiendo de qué pasa en la circunstancia de nuestra vida. Entonces, creo que ya habría que pasar esa etapa, ¿no? Porque estamos viendo un programa, ¿no? De unos chicos que estaban hablando de eso, y que decía que uno de los chicos, creo que era Nathan, ¿no? Que mencionaba que se operan, ¿no? Y aparte de que se operan, pues la parte psicológica para cambiar de sexo y las hormonas, y, o sea, se gastan un dineral y todo eso. Y que después de todo lo que pasa, de que ya les cambien el nombre y todo, las personas que están dentro de este círculo de LGBTIQ se las consideran personas transgénero. O sea, ya sea que se cambien de hombre a mujer o de mujer a hombre, al final de cuentas tampoco los consideran ni hombres ni mujeres. O sea, tanto relajo, tanto dinero, tanto esfuerzo, y ni siquiera las consideran el sexo que ellos buscaban. Entonces,
En ese aspecto, pues sí se me hace una cuestión ilógica, ¿no? Es decir, dieron tanto gasto para que no les digan soy mujer o soy hombre, pues es una de las incongruencias de nuestra época. Y en cuanto a lo que decía Pitágoras, pues amarse a sí mismo es eso. O sea, yo creo que pues, nos amamos tal como somos o como estamos, o queremos cambiarlo, pero es aceptarnos, ¿no? La parte y no estar, bueno, o sea, queriendo cambiar algo que realmente no queremos ser o que sí somos y lo aceptamos, o no somos y no lo aceptamos. O sea, realmente no hay, sería como una encrucijada, ¿no? Perder toda una vida para estar sustentándole a los demás que somos. O sea, desde mi punto de vista es un desperdicio. O sea, realmente el hecho ese que al menos estamos ya en una época en que nos podemos vestir como queramos, podemos andar como queramos, pues, por ejemplo, como mujeres podemos andar en minifalda, en pantalón o con o vestido largo y nadie nos va a decir nada. Y los hombres también, porque vemos en esta cuestión ahora ya las modas, no sé si han visto estas modas que ya están usando faldas para hombres así, no tipo escocesas, sino como si fueran faldas, o sea, normales. Y es la moda, ¿no? O sea, en Europa. Entonces, realmente, y la ropa y la vestimenta, como uno lo usa, es temporal, o sea, es de acuerdo a las necesidades, ¿no? De clima, de cómo lo estamos manejando, así se ha evolucionado. Entonces el problema es eso, que no nos amamos a nosotros mismos. O sea, como no nos aceptamos, no nos queremos tal como somos, pues tenemos todo ese problema, ¿no? Y aparte siempre ha sido una de las polémicas que nos constituye como personas, ¿no? Solo nosotros mismos, nuestro interior, el eto, ¿no? O lo social, y siempre ha sido ese movimiento pendular, ¿no? De vamos y venimos, de esa realidad de a nosotros, ¿no? Entonces, digo, yo entiendo esa parte, porque tienes toda la razón, ¿no? Fijarnos más que sean personas y no si son hombres o mujeres. La cuestión que yo veo ahí es que cuando se quieren determinar con ciertas características femeninas o masculinas, yo sigo viendo ahí la cuestión de la enajenación, ¿no? La enajenación, la sociedad, lo que te dicta, lo que te impone. No sé si supieron que en esta semana sacaron una bandera del orgullo heterosexual, ¿no? Y que todo el mundo se enojó y empezaron a hacer las críticas. Y me dio risa, pero digo, es que también si lo pensamos, nosotros los heteros no salimos con ninguna bandera a ningún lado, o sea, pero porque alguna vez la comunidad trans me ha dicho, pero es que nosotros sí estamos muy reprimidos, que somos muy criticados. Le digo, yo creo que todo. Sí, porque los heteros o mujeres, estás casada, si no estás casada, si tuviste hijos, si no tuviste hijos, ¿no? O sea, si tienes una pareja, si no tienes... O sea, yo creo que nos corta igual esta sociedad... Sí, de imágenes, ¿no? De imágenes. Digo, no, yo no creo que nada más tú, nosotros también. Bueno, ¿no se ajusta a las personas por qué tipo de auto tienen? O sea, de ahí sí. O sea, ¿qué tipo de auto? ¿no? Sí, ahí es. Y ya ni es ni la ropa, ni nada, sino, ¿qué carro tienes? Me acuerdo que una vez me hicieron una encuesta y me dijeron, y bueno, ¿qué carro tienes? Digo, no tengo carro. Ah, no, pues no puedo hacer la encuesta. Digo, ¿por qué? Porque no tiene carro y eso es para gente de clase media para arriba. Digo, no, ya me pregunto. Sí, pues ya. Entonces, ese es o sea, digo, bueno, por un carro, pensar que una gente tiene nivel adquisitivo, ¿no? O sea, se me hace ridículo, pero bueno, así está sus índices de encuestas, ¿no? Entonces, esa es su forma de medir. Pero entonces ahí nos damos cuenta, nos juzgan por todo. Nos juzgan por qué auto tenemos, por qué ropa usamos, por dónde vivimos, por celular, así. No olvídate todo ya el celular. ¿Por qué celular usas? Te juzgan. O la pantalla de televisión. Ah, claro. Sí. Sí, o sea, mira, a mí me da risa todo esto de las imágenes, ¿no? Las imágenes que proyectamos, porque ahorita me quedé pensando, dejando fuera los factores económicos que van y vienen, ¿no? Realmente la economía así es, salvo que alguien tenga un negocio súper exitoso, familiar, así, pero generalmente la economía va y viene, ¿no?
Hay gente que le fue muy bien una temporada y luego no está bien y así se levanta. Pero yo ya estaba viendo con respecto a esto que dicen los versos áureos, que no cometamos acciones vergonzosas cuando estemos, sobre todo con nosotros solos. Lo que me quedé pensando en la cuestión de la apariencia, ¿no? Una costumbre que tienen ahora algunas mujeres, iba a decir las modelos, pero realmente no son todas las modelos, pero leí algunas mujeres que por estar delgadas vomitan, ¿no? Entonces, pues para empezar, vomitar no es algo agradable, ¿no? O sea, digo, para la propia gente que lo hace, ¿no? Y mucho menos para un tercero que lo vea, pero en esa cuestión, ¿por qué lo hacen? Para no subir de peso. ¿Por qué no quieren subir de peso? Porque hay toda una industria de la imagen y de la moda que no les, que no las deja estar con ciertos kilos encima. Entonces, la otra vez yo estaba viendo que dio una noticia, donde decían que iban a prohibir cierto tipo de tallas para mujeres. Por ejemplo, creo que la doble cero, que es muy pequeña. Pero yo me quedé pensando, bueno, es que realmente si la fisonomía de nadie es así, salvo de unas cuantas personas, no debería de ser moda. Porque es como si dijéramos, a ver, por ejemplo, del calzado de hombres y mujeres, que dijeran número 30 para arriba va a ser moda. No, pues si la gente no tenemos ese tamaño de pie, te puedes comprar un zapatote, ¿no? Como el de un payaso, pero no es tu pie, ¿no? Entonces, sí, haz de cuenta que entonces donde se ve más claro es en la industria de la moda, ¿no? Cómo se crean imágenes y estereotipos que hacen que nosotros a veces, o que la gente más bien que a veces quiere estar dentro de esos cánones, cometa actos que hasta pueden parecer vergonzosos, son vergonzosos para sí mismos, claro. Denigrantes. Porque sí, yo me imagino, digo, qué calidad de vida, ¿no? Ser de una persona que no disfruta ni lo que come, porque tiene que ir a vomitar, ¿no? Para no subir de peso, o sea, digo, ¿en qué cabeza cabe o en dónde se dio esa idea? Que es, vamos a ver algo que además incluso físicamente, ¿cómo se llama? Afecta todo lo que es sí, no, es esa parte, bueno, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero dicen que ya llega un punto en donde no se cierra bien. Entonces, sí, como la epilotis, algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero dicen que cuando uno come se cierra, ¿no? Se abre y se cierra. Pero cuando la gente vomita mucho, ya no queda sellado. No queda sellado, entonces muchas veces incluso el vómito involuntario. Entonces, eso ya es un problema de estos, ¿no? Pero digo, pues, ¿cómo llegamos culturalmente a eso? ¿No? O sea, ¿cómo culturalmente llegamos a aceptar eso y a practicarlo? Que es por una cuestión de imagen, ¿no? Sí. Una cuestión de imagen que yo creo que nada tiene que ver con la dignidad, nada. Porque todavía dije, si vomitas, a lo mejor como las aves, ¿no? No estás regurgitando el alimento para tus polluelos, ya se dice, bueno, ¿no? O sea, tiene una labor noble, parte del ciclo natural, pero aquí no tiene absolutamente ningún objetivo, más que cubrir una imagen, ¿no? Sí, y bueno, pues, digamos, el caso de las personas que de pronto por necesidad, quizá en un principio, pero después por un asunto de imagen, entran al crimen organizado. También. Es un asunto también de imagen para ellos, ¿no? de capacidad económica que puede tener, que sabe que va a ser muy volátil, que en cualquier momento puede terminar, pero que sin embargo también pues está en esta misma idea, ¿no? De poder ostentar, de poder tener, de poder sentir, o ser más bien, y no más bien parecer, ¿no? Parecer, efectivamente, y no ser, ¿no? Sí, sí, y fíjate que en eso que comentas, pues la degradación humana es terrible, ¿eh? Sí. La degradación humana es terrible porque muchas veces lo que no tiene que ser un drogadicto o un adicto para poder conservar eso, ¿no? O sea, hacen cosas sin indecibles, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahí para empezar te diría un Pitágoras te diría, bueno, eso, para empezar estás transgrediendo tu propia naturaleza, pero lo segundo estás aceptando cosas que te denigran como persona, entonces, ya eso no iría, ¿no? Y creo que el tercer punto, por ejemplo, ellos que hablaban de pasiones, si hablamos de la drogadicción, ahí no hay una pasión natural, ¿no? Porque quizá en las pasiones naturales
está la situación de que pues a cualquiera nos gusta algo bien guisado, ¿no? Si algo sabroso, pues lo comes hasta con gusto. Dices, ay, bueno, voy a otra probadita, ¿no? Dices, bueno, ya, ¿no? Pero dices, bueno, la comida viene hecha y todo tiene un objetivo de nutrirte, darte una sensación estética al paladar. Pero una droga creo que, vamos, salvo las que son, por ejemplo, opiáceos como la heroína, este tipo de drogas que calman el dolor muy fuerte, salvo para los casos donde sí hay un padecimiento médico y algo así, creo que sí tendría un objetivo, pero vamos, el drogarse por drogarse, yo creo que ni siquiera estaríamos alimentando una pasión, ¿no? Porque las personas cuando están ya en un estado de adicción muy fuerte, yo creo que a veces ni siquiera tienen control sobre sus emociones, por ejemplo, sobre la ira, sobre la gula, sobre la lujuria más bien. Creo que más bien a lo que lleva es un estado de depresión terrible, un estado de incompletura tremendo, ¿no? Porque el otro día estábamos platicando con una persona que sabe de esto, y dice que las drogas a lo que tienden es a inhibir la secreción de una hormona en el cerebro. Entonces decía que ese tipo de hormonas y de químicos que produce el cerebro, lo que hacen es que nos hacen que nos sintamos bien. Que producen sí, ahora sí que dicen, ¿no?, que se disfrazan de esa sustancia que generaríamos naturalmente. Así es. Entonces se cuelan y entonces empezamos a querer, Así es. ¿no?, esa compulsión de peligro. Sí, así es. Pero dice que el problema cuando la gente ya tiene un cierto estado avanzado de adicción es que ya no la segrega su cerebro de manera natural, sino que es a través de la droga cuando se produce. Entonces, si se produce así, por eso es que la gente cuando están sobrios, que se deprimen tanto que hasta se quieren morir. Pero fíjate, si vemos ese tema aquí dentro de lo que sería la sabiduría pitagórica, creo que ellos preguntarían, bueno, y para el proceso, para empezar, no es una parte natural del ser humano, ¿no? Porque si partimos del hecho de las pasiones como algo propio de la naturaleza humana, digo, es propio que la gente pueda sentir gula, lujuria, ira en algún momento de su vida, ¿no? Pero también es naturaleza humana poder ser virtuoso, ¿no? También poder ser justos, nobles con los demás, altruistas. Entonces tenemos las dos vertientes. Pero si en ese aspecto la situación de una droga, la droga más bien nos está impidiendo que accediéramos a cualquiera de las dos cosas, o a la virtud o a la pasión. Nos estaría dejando truncos, ¿no?, incapacitados. Entonces, pues en ese aspecto yo creo que sí, cuando menos el tema visto desde la filosofía pitagórica en cuestión de las drogas, es algo que no se posible, no tiene para qué ser. El otro día estábamos haciendo un programa de lo que es el simbolismo de la serpiente, en los mitos de creación del hombre, y es muy curioso porque aquí era Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada que pues es el dios creador de la humanidad. Pero fíjate, aquí también viendo lo que es el antiguo Egipto, había una serpiente que era una cobra, la cobra real, con el burro del faraón, pero tenía dos alas, la Wanjet. Y esa serpiente en el antiguo Egipto era la patrona tanto del faraón como del Bajo Egipto. Entonces, ahí la cuestión, o sea, viendo el símbolo que representaba, pues el símbolo básicamente representa, porque es una serpiente con alas, ¿no? ¿Por qué Quetzalcóatl es una serpiente con alas? Y Quetzalcóatl era una deidad civilizadora, ¿no? Enseñó la agricultura, enseñó la medicina, enseñó la forma de gobierno. Y al final de cuentas el simbolismo es claro, ¿no? Porque la serpiente recta anda muy pegada en lo material, ¿no? Anda pegado a la tierra y a todo lo que produce la tierra, ¿no? Simbólicamente hablando, los seres humanos pueden estar muy apegados a lo que produce la tierra, ¿no?, al interés monetario, a las cosas materiales, pero al momento de ponerle alas, es un símbolo de que esa misma serpiente, y eso que está tan apegado a la tierra, puede volar, puede trascender su propia naturaleza y llegar a un mundo donde no hay egoísmo, donde hay virtudes, donde todo es pleno, y es lógico, ¿no? Hablando en términos griegos, el logos, ¿no? Entonces, si vemos el simbolismo,
creo que la naturaleza humana tiene estas dos vertientes, ¿no? Somos como esa serpiente con plumas. Pero ¿de qué depende que nosotros andemos reptando? Pues depende de nuestra propia decisión, ¿no? Nuestra propia decisión consciente de qué hacemos. Si nos apegamos a las cuestiones materiales o nos apegamos a las cuestiones más del espíritu, ¿no? Como decía Pitágoras, ¿no? Lo que es celestial, esa visión celestial, lo que implica es ver con lógica lo que se hace, porque en otro de los fragmentos es un poquito anterior a esto. No, dice adelante, dice, no te acostumbres a hacer la menor cosa sin regla ni razón, ¿no? Entonces es precisamente la cuestión, a través de la razón se puede trascender toda esta parte pasional, toda esta parte que nos puede llevar a cometer actos indignos con nosotros mismos. Lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, de alguien que cae o que puede ser tentado a caer en la drogadicción. Si aquí aplicamos esta máxima de los versos audios, dice, no te acostumbres a hacer la menor cosa sin regla ni razón. Si yo me pregunto, ¿para qué hago esto? Quizá la pregunta sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Que yo la haga. O sea, ¿para qué me voy a suministrar una droga o tomar toda una botella de vino, de licor o de lo que sea? ¿Para qué lo voy a hacer? No sé qué razón tendría. Si es alguien que, por ejemplo, diga es que acabo de recibir una herida muy profunda en batalla, pues bueno, ¿qué razón tiene? Bueno, anestesiar esa parte para que me cure. Bueno, entonces, en ese aspecto sí, pero en el aspecto de evadirse de la realidad, digan, pues ¿para qué me va a dar la realidad, no? O sea, ¿me reporta algún beneficio no afrontar los problemas tal cual? Pues sí. Entonces, esa simple cuestión, si la viéramos hoy día, creo que más que ofrecer libros de autoayuda o algo así, creo que el razonar este tipo de máximas como lo harían los pitagóricos, pues mucha gente empezaría a reflexionar, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué acepto cosas, no? Porque incluso, si lo vemos ya a cuestión del nivel del trabajo, cuando aceptamos un trabajo, hay veces que hay personas que aceptan hasta lo que no, con tal de que no las despidan. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué aceptar un trato indigno? ¿Por qué aceptar una condición humillante a cambio de un trabajo, ¿no? Y bueno, incluso yo creo que la cuestión límite de esto, la más radical, es cuando dicen, por ejemplo, una mujer, o te acuestas conmigo, o te despido del trabajo, ¿no? Pues una mujer puede decir perfectamente, ¿sabes que yo no tengo necesidad de eso? Si me voy de aquí, yo tengo la capacidad suficiente para trabajar en cualquier otro lado, ¿no? Pero también eso, digamos que en términos reales, lo que sucedería con un hombre es cuando le dicen, o firmas esto y robas esto, y me cubres que yo voy a hacer lo mismo, o te despido. Y entonces ahí empieza toda una cadena de corrupción, ¿no? Pero también es lo mismo, muchas veces la gente por miedo a que las despidan, dicen, sí, o sea, a lo mejor ellos no roban, ¿no? Pero dicen, no voy a decir nada de mi jefe, que lo veo que está haciendo cosas deshonestas, ¿no? Entonces, esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, si nosotros actuamos bajo la máxima de no hacer nada sin regla ni razón, Claro. no tendríamos por qué estar haciendo este tipo de reflexiones, ¿no? La gente pues sencilla diría, pues ¿sabes qué? Muchas gracias, no somos compatibles, hasta aquí llegamos trabajando, y punto, ¿no? Y eso con muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que la sociedad es una cuestión de netamente imágenes, ¿no? Pero es que ahí está el problema, Pedro, porque el hecho es que mucha gente se detiene y dice, ¿cómo voy a dejar mi trabajo si debo la hipoteca de la casa, si debo el carro, o sea, si debo o tengo que pagar la colegiatura Para de comer? ¿sí? o para comer? Entonces está el problema de que si Para mi imagen. así, Ajá. que voy a, incluso sí, pues cómo me van a decir que me despidieron, ¿no? Entonces en este caso el hecho es de que nos crean estas necesidades, Sí. de tener carro, de tener una casa que de tener una casa que a lo mejor ni la necesitamos porque ni estamos ahí todo el día, el que nos disfruta es la servidumbre, y no la pues realmente ni siquiera la familia, porque también está dispersa, ¿no? Entonces nos crean estas cadenas y nos encadenamos, y por eso hacemos lo que
todo lo que tenga que ser para no quedarnos sin ese sustento para tener esas cadenas, ¿no? O sea, que estamos así mismo pues afianzando, ¿no? Todas las cadenas que nos ponen y todo de encima nos vamos a cuestiones muy lastimeras o incluso ya degradantes con tal de no estar fuera, ¿no? Del sistema. Entonces, esa cuestión es algo que tenemos que reconocer. ¿Qué tanto necesitamos lo que tenemos? Porque, por ejemplo, dicen, no, pues es que la colegiatura de los ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, y eso ahora sí que a ver quién nos desmiente, es lo mismo la educación privada que la del Estado, porque simplemente hay, así, pública, o sea, es porque realmente el nivel de México no es por la calificación de nada más de las escuelas públicas, sino también por las privadas. Entonces, hay un terrible nivel de educación. Entonces, estar tirando el dinero nada más para que encima estén mal educados, realmente está mal. El hecho es que también tener una casa que no, o sea, que es realmente muy onerosa, habría que ver, ¿no? Realmente con qué es lo que nosotros estamos bien, porque ahí entraría otra cosa, desde mi punto de vista, ¿no? Si uno puede limpiar su propia casa, pues está bien. Si no, pues realmente no tiene caso, porque si necesitas que alguien te ayude a limpiar la casa donde vives, es que estás ya sobrepasado el lugar, o sea, porque ¿qué es la casa? Es un lugar donde vas a dormir, a comer, a relajarte, a descansar. ¿Qué tanto necesitas para eso, ¿no? O sea, para hacer esas actividades. Entonces, el hecho es de que nos encadenamos nosotros mismos a las posesiones y después hacemos lo que sea para no perder ese y eso creo que es de donde nos han agarrado a todos, ¿eh? No importa si es México, Estados Unidos, China, lo que sea, realmente es donde nos tienen, que sí tenemos que comprar el nuevo celular que esté a la moda, porque si no ya estamos mal. Entonces, realmente, cuando un teléfono, pues es para que te comuniques y ya no para estar haciendo más cosas. Bueno, sí, pero también sí. nos obligan a una serie de nuevas necesidades. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los celulares es una situación de una necesidad que se tiene por la comunicación rápida, uh-huh. ¿no? Por la comunicación fácil de diferentes plataformas de comunicación. Entonces, que de alguna manera entre comillas, facilita el trabajo, pero en realidad nos encadena más. Uh-huh. ¿No? Nos encadena a una serie de obligaciones que antes no teníamos y que ahora con los celulares, por ejemplo, ¿no? Pues se maximiza nuestro potencial de trabajo, pero en realidad nos encadena también. ¿Ese trabajo? Ajá, exactamente, y nos obliga a dedicarle prácticamente todo el tiempo, las 24 horas casi, a nuestro trabajo, ¿no? Pero yo iba a hacer también una reflexión en el sentido... No es que... Sí. Iba a hacer más bien una reflexión en el sentido de cómo la propia sociedad, esta sociedad capitalista, todo este modelo a escala mundial, nos obliga a generarnos una imagen en la cual, pues, lo que se trata de conservar es la fuerza, el vigor físico y la belleza física, ¿no? Y perdemos de vista, pues, que todo ser humano, por necesidad biológica natural, pues va cayendo en un deterioro físico, ¿no? Y nos hace, y trae como consecuencia en muchas ocasiones, que la gente mayor, o la gente de la tercera edad, es olvidada, porque ya son simplemente artículos ni siquiera decorativos, ¿no? Obsoletos que ahí están, ¿no? Y sin embargo queremos el celular nuevo, el que está de moda, ¿no? El auto que está de moda, en fin, todo lo moderno, la mejor ropa que esté de moda, pero lo que es obsoleto con una persona anciana, lo tenemos ahí, ¿no? Y nos olvidamos de ellos. Pero este modelo, al menos en mi caso, no sé cuál sea la reflexión de ustedes, pero
yo he visto cómo se ha modificado de una manera aceleradísima en los últimos años, en las últimas décadas. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, que soy provinciano, el modo de ver a un anciano en la provincia es completamente diferente a cómo se le ve en la actualidad en la ciudad, pero también ya ha permeado, se ha regresado hacia la provincia, ¿no? El hecho de vivir con los abuelos era un gusto, ¿no? Pues estar con ellos, atenderlos, cuidarlos hasta que mueran. Sin embargo, en la ciudad no. En la ciudad lo que queremos es rapidez, velocidad, fuerza, vigor, lo que estaba comentando, imagen. Exacto, ¿no? Y de pronto vemos que en los restaurantes, ¿no? Así sea el más pequeñito y el más humilde, los ancianos no van. ¿Quién lleva a los ancianos? Y yo creo que la cantidad de ancianos que hay en la ciudad es enorme y cada vez aumenta. Pero es muy raro observar en un lugar, en un restaurante, en cualquier tipo de restaurantes, observar que una familia lleva a sus ancianos. No lo llevan. Bueno, Están sí. aislados porque están obsoletos. Y a esta sociedad contemporánea, lo que es obsoleto le sirve por la velocidad, el ritmo que la propia modelo capitalista ha imprimido, ha impreso a la actividad humana. Mira, yo creo que eso tiene que ver con dos fenómenos. El primero, la sociedad que nos vuelve mercancía a todos, ¿no? Una mercancía que tiene más valor en ciertas condiciones que otras, ¿no? Antes, por ejemplo, se privilegiaba la experiencia, ahora ya no. Pero ese es un discurso tramposo porque si tú le preguntas a un empresario, oye, ¿tú privilegias la experiencia? Sí, 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 como no, yo contrato jóvenes, les pago muy poquito porque les estoy pagando con experiencia. Ah, bueno. Y si es eso, entonces, ¿por qué no contratas a una persona que ya tiene 40 años trabajando, que tiene muchísima experiencia y es más, te va a aportar mucho a tu empresa? ¿Por qué no la contratas? Entonces es un doble discurso, ¿no? Un discurso tramposo. Pero al final de cuentas, mira, yo he platicado con gente que se dedica a todo eso de recursos humanos. ¿Sabes cuál es el criterio? Y es un criterio, digo la verdad, lamentable. Pero ellos dicen, mira, le va a costar más una persona que pasa de los 50 años que una persona que tiene menos de 40. Yo digo, ¿cómo que te va a costar? Le pagas lo mismo, ¿no? No, dice, mira, dice, le tengo que dar más permisos de ausencia por enfermedad, ¿no? Un joven casi no se enferma. Es muy raro cuando se enferma, es más bien cuando se accidenta, ¿no? Dice, los jóvenes yo les puedo pedir que se queden más tiempo y lo hacen. Dice, una gente que ya pasa los 50 años muchas veces no lo hace. Dice, entonces, si tú vas haciendo costos, resulta que te cuesta más mantener a una persona que pasa los 50 que una persona que tiene menos de 40. Entonces son criterios mercantilistas. Son por su o sea, no tiene nada que ver con lo humano, nada. Nos ven como cosas, pero en este vernos como cosas, para mí es también muy deplorable, ¿no? Como cuando una empresa tiene problemas económicos, tú ves y lo primero que hace es despedir a las personas. Es más, no vayamos muy lejos. Se supone que ahora el gobierno no debe funcionar como una empresa, un gobierno es para gobernar, ¿no? Tiene actividades productivas, sí, pero un gobierno no es una empresa. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Se nos dice lo mismo, que como hay mucha gente en los puestos burocráticos, se les tiene que despedir para no gastar. Entonces, bueno, eso lo puedo entender de una persona que su objetivo es ganar dinero y tener una empresa donde gane dinero. Pero un gobierno, yo no entiendo, ¿no? Y son criterios actuales, ¿eh? No es nada más de México, es de varias partes del mundo. Pero esto obedece a una cuestión netamente utilitarista y que nos cosifica, nos vuelve cosas. Entonces creo que de entrada es el primer punto, ¿no? Pero creo que esto se mezcla con una cuestión cultural de miedo a la muerte, de incomprensión a la muerte, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la cuestión de la muerte, en otras culturas se ve de otra manera, ¿no? Vamos, por ejemplo, en culturas orientales, era preferible antes morir a perder el honor, porque la muerte no era lo más, la vida no era lo más valioso. En una escala de valores, por ejemplo, para la época de Japón feudal, era más valioso el honor que la propia vida. Entonces, una persona, antes de ser deshonrada, se
quitaba la vida, ¿no? Y por ejemplo, eso en culturas guerreras ha sido lo mismo, ¿no? Aquí tú ves en las culturas mesoamericanas, la vida por la vida misma no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si un guerrero valeroso decía, yo me voy a ir a jugar el juego de pelota y voy a ofrecer mi vida, digo, ofrecía su vida en pos de algo más grande. No era que se tuviera un miedo terrible a la muerte, ¿no? Pero en nuestra cultura ya actual tenemos mucha influencia del pensamiento occidental. Hay un miedo y un terror a la muerte terrible, ¿eh? O sea, yo creo que mucha gente pierde esta calidad de vida con tal de no morir. O sea, para mí es impresionante ver ahora cómo en los hospitales se tuvieron que crear comités de bioética, meter la filosofía en la medicina, porque ya era un tema cada vez más recurrente. O sea, una persona que está en estado terminal, ¿hasta dónde el médico debe de mantenerla viva y hasta dónde no? Entonces, todo esto de qué le viene de un miedo terrible a la muerte. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestro estadio natural, conforme somos más viejos, nos acercamos más a la muerte, aunque tampoco es... Sí, eso no es garantía. No es la regla general, ¿no? De que por ser joven no te mueras, ¿no? Pero sí creo que culturalmente hablando, creo que eso es lo que nos recuerda a la vejez, ¿no? Es que yo creo que habríamos que también reflexionar sobre qué entendemos por vejez. Obviamente dice alguien que ya tiene varios años, que su piel está arrugada y ya no se puede mover como antes, ¿no? Pero eso tampoco es realmente una regla, ¿no? ¿Cuántos jóvenes o niños están enfermos que no se pueden mover, ¿no? Que son dependientes. O que no se quieren mover. O que no se quieren mover. Es que esa es lo que iba. ¿Qué es realmente la juventud? O sea, ¿qué es la vejez? Yo he visto jóvenes completamente envejecidos, o sea, que no quieren hacer nada, que no, o sea, no tienen ni energía para nada. O sea, sí, o sea, un joven que, o sea, ¿cómo entendemos a la juventud, no? Algo que está siempre en movimiento, que tiene esperanzas, que tiene capacidad de aprender cada vez más y que busca, ¿no? Aprender. Yo he visto jóvenes que no tienen ni ganas de aprender, ni tienen esperanza de nada, y que están inertes, o sea, no se mueven. Entonces, y he visto personas de 70 años, 80 años, o sea, tenemos una compañera de locutora que, bueno, es ella que es jubilada, fue profesora, fue maestra, pero ella se dedica a hacer sus poemas y se dedica a grabar, o sea, le pone canciones a sus poemas, y entonces todos sus poemas son coplas históricas, o sea, habla de, por ejemplo, de lo que pasó con Hidalgo, lo que pasó con Morelos, o sea, hace como un tipo juglar, o sea, un juglar, y esto lo graba, está a los 80 y tantos años, ahorita el 21 de este mes de junio va a sacar sus dos nuevos discos de sus coplas. Entonces, y anda para arriba y para abajo, ella tiene un problema en una pierna, entonces necesita una prótesis, o sea, y camina, o sea, con dificultad, pero es un limpio, o sea, a veces, por ejemplo, va a hablar a Nezahualcóyotl a dar una conferencia, después va al Zócalo, ¿qué es la parte es una asociación de historia y geografía. La asociación de historia y geografía, y también va a dar conferencias. Va y graba sus canciones, ha viajado por todo el mundo, y entonces digo, o sea, esa persona, o sea, se llama Rita Nieto, ella es joven, o sea, ¿cuántos jóvenes quisieran la energía que ella tiene? Y así conozco muchas personas de 70, 80 años, hasta de 90 años, que están trabajando, que están creando, que están haciendo cosas, y no se paran, o sea, están siempre activas. Y he visto jóvenes que, por ejemplo, hasta tienen que tomar el Red Bull o una cosa de Monster, o sea, para que tengan energía a los 18 años. Entonces digo, o sea, yo no me consigo a los 18 años estar tomando algo para tener energía, que se supone que es cuando uno tiene más energía, ¿no? Entonces yo le digo, yo pienso, ¿no? Yo pienso, ¿qué van a hacer cuando tengan 30, 40 años? O sea, ¿qué van a necesitar tomar para que les dé energía? Entonces, realmente el hecho de ser, según joven o ser viejo, depende de cómo tú estás haciendo las cosas. La verdad, hay muchas personas con muchísima energía, simplemente, ¿no? O sea, la presidenta de la Asociación de Locutores va arriba, abajo, va de un país a otro y regresa y está aquí. Una vez la segunda, estuvimos un día
completamente con ella. Fue, bueno, nos recogió aquí, nos fuimos a Hidalgo, que iba a dar unos premios, ¿no? Y iba a ser la mesa directiva de los de Hidalgo. De ahí nos fuimos a donde, no me acuerdo dónde fuimos en el Inter, a ver un museo o algo así, que también me invitaron a visitar un museo, que no sé qué, que estaba entre las dos. Y después fuimos a esa selección de Miss. Sí, un Miss concurso México, de belleza. porque yo iba a ser juez. Yo ya cuando estaba ya el concurso de la Miss, eso ya estaba así que ya muerta, ¿no? O sea, nosotros llegamos aquí, estábamos muertos, digo, ¿cómo aguanta, no? Y al otro día iba a seguir haciendo cosas. Entonces, digo, no es que, o sea, eso es ser joven, o sea, la juventud se manifiesta como una persona incansable, ¿no? O sea, es una fuerza, ¿no? Incontrolable incluso, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es posible que haya jóvenes que no tienen esa energía, que no hacen absolutamente nada, y hay ancianos, entre comillas, que realmente tienen una energía avasalladora, ¿no? O sea, que uno dice, ¿cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo pueden hacer tantas cosas? Entonces, creo que ese es vamos, yo conozco también una persona que anda viajando, o sea, se divorció, sus hijos ya crecieron, como dices, no le invitan a ellos cada quien a hacer su rollo, y dijo, bueno, tengo dinero y se va a viajar por el mundo, y anda viajando por el mundo, que está en Estados Unidos, que ahora está en China, que después se fue a Europa, y así, se la pasa viajando. O sea, como diciendo, pues si no me hacen caso, yo me hago caso solita, ¿no? O sea, no. Entonces, es eso, o sea, es lo que dice Pitágoras, ámate a ti mismo. O sea, realmente no necesitamos realmente de los demás. Obviamente vivimos en una sociedad y sí se necesita estar en la sociedad, pero nuestro motor interno debe ser tal que podamos modificar. O sea, a mí, por ejemplo, el ejemplo más claro es esta mujer, Rita Nieto, tiene más de 80 años, no puede caminar bien porque está lastimada de la columna, o sea, todo lo que es la pierna, y hace sus discos y no le pide a nadie que le esté ayudando. O sea, ella va a todos lados. También cuando íbamos al FIDEM a trabajar ahí hacía unos trabajos, había unas veces que coincidíamos con una viejita, yo creo que tenía más de 90 años, pero viejita. Y pedía le pedía a subir, o sea, el camión, subían unas, varias paradas después que nosotros y se bajaba un poco antes que nosotros. Entonces la veíamos subir y la veíamos bajar. Y ella se molestaba cuando alguien le quería ayudar a subir. O sea, ella decía, no, yo puedo. O sea, yo no me he hecho nada y ya te despegaba, no sé, no me desconcentra. Y se subía ella sola y se bajaba sola del camión y se molestaba si alguien pretendía ayudar. O sea, como que era una afrenta, ¿no? Pues que sí que no puedo. O sea, sí, y esos ejemplos me dejas pensando en que es un tema muy recurrente en los jóvenes, que actualmente hablan mucho de la depresión, ¿no? Que se sienten deprimidos. Y bueno, yo no sé si sea generacional, yo no sé si sea esa clasificación que hacen de las mismas generaciones, pero luego digo, hay generaciones que no tuvieron tiempo para deprimirse. Exacto. Y es un tema bastante difícil. Yo respeto mucho esa parte, pero digo, ¿hasta qué punto es también un poco producto del ocio? ¿No? Esa cuestión de que están deprimidos, que están ansiosos, que yo les digo a veces, gente que ha confiado en mí, me dicen, son personas jóvenes y me siento ansioso, me siento deprimido. Y cuando sientes eso, muévete, camina, vete a hacer ejercicio y tu cuerpo ha de reaccionar de alguna forma. Y muchas veces no lo creen, pero cuando lo empiezan a hacer me dicen, oiga, sí es cierto, salgo a caminar, me despejo, ¿no? O sea, claro, si te quedas en tu casa a pensar, estoy triste, estoy deprimido, ay, pues cómo, ¿no? Pues tienes que estar en un hospital para que vean. Bueno, pero fíjate que yo lo digo, o sea, lo digo así porque así lo veo, pero ha de ser muy fuerte estar en una situación, ha de ser muy difícil, ¿no? Yo no lo logro entender, pero los he visto cómo realmente están sintiendo eso, ¿no? Sí, o sea, es que uno puede estar triste, pero por ejemplo, si uno vive en África y uno está triste, ¿no? Porque no tiene para comer y todo, y tiene que ir por agua hasta el río caminando y cargar la olla
después de eso, yo creo que con la caminata se te olvida porque necesitas tomar agua y necesitas con eso cocinar. Entonces, sí creo que sí falta mucha actividad en la juventud, o sea, hacer algo que se dé cuenta que es valioso. Pero, sí, tienes razón. Pero, por ejemplo, la ciudad estresa, ¿no? El ambiente de la ciudad es estresante el metro, es estresante el metrobús, es estresante la aglomeración tan grande de personas, es estresante el smog, ¿no? O sea, todo eso provoca un estrés enorme en el individuo, ¿no? Entonces, más aparte de eso, la falta de empleo, la falta de oportunidades de desarrollo personal, de educación, de cultura, de salud, etcétera. Y lo comento por esto y me regreso a lo que yo decía hace un rato, cómo la gente en provincia vive distinto, ¿no? Porque el medio ambiente es exactamente a la inversa de las ciudades. El medio ambiente rural, en general, no es estresante, al contrario, no es vivificante. O sea, ver una puesta de sol, ver a los pájaros, escucharlos, el viento. Alguna ocasión alguien me preguntó en Tuxtla, Chiapas, me decía un amigo allá, oye Luis, ¿qué diferencia notas en Tuxtla, en la ciudad de Tuxtla, a la ciudad de México? Y yo le dije el aire. Y yo le dije el aire. ¿Cómo que el aire? Sí, el aire. Sí, entonces, o sea, porque el aire es mucho más ligero, se siente menor densidad. Está limpio. Está limpio, ¿no? O sea, es menor densidad. Y bueno, pues pensemos en un lugar como estos que les comento, en personas que siempre han estado viviendo, trabajando allá en su campo, con sus animales, con sus plantas, en esos lugares en los que se relaja uno por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Nada más por el hecho de estar ahí, yo no me puedo pensar, yo me puedo relajar en el Zócalo de la Ciudad de México, o en un crucero peligroso, o con muchísima gente, con tanto ruido, o sea, es imposible. En cambio, el estar solo en la provincia, en esos lugares que son maravillosos, en sí es relajante, ¿no? Entonces nos da una calidad de vida distinta, ¿no? Y el problema, por ejemplo, de las sociedades contemporáneas es toda esta concentración de personas, de servicios, etcétera, en ciudades, ¿no? Es tantísima concentración, ¿no? que tenemos en las ciudades y que pues ahí yo creo que es donde empieza esta clase de problemas, ¿no? Al urbanizar en exceso a los centros de población. Sí, bueno, o sea, sí te entiendo, o sea, porque pues, lo vivimos, ¿no? Pero también creo que debemos de cambiar nuestro enfoque. O sea, es estresante estar en el metro. Yo, por ejemplo, cuando veo que está hora pico, yo no me meto. Y yo prefiero caminar, nosotros caminamos mucho, entonces a veces hasta haces menos tiempo caminando. Metro Zaragoza, ¿no? Sí, eso no. O sea, mejor no pasa. Particular. Creo que una vez les comenté, ¿no? Que cuando dábamos las clases ahí en el Foro Cultural de León, había tanto tráfico y había tanta gente que estaba así la hora pico que nos fuimos caminando y estábamos por Reforma, hicimos media hora caminando. O sea, y realmente nos relajó porque íbamos caminando en las calles solas, estábamos ahí. Sí, fresco. Y bueno, ya entiendo esa parte que dices tú de la ciudad, pero por ejemplo yo que soy citadina toda la vida, pues nos damos nuestra, yo te iba a decir, no, pues no te vas a relajar en el Zócalo, o quién sabe. Sí. A lo mejor si llueve y es de noche, estás así relajado, no importa y te mojas, ¿no? Ajá, sí. Y nos las ingeniamos porque ya nos acostumbramos a los IMECAS, no tenemos, bueno, aquí en estas colonias hay un poco de áreas verdes, pero no hay casi nada. Pero te las ingenias, ¿no? Por eso a veces hay, bueno, no, a veces están los museos, están, o sea, yo creo que el ser humano en nuestra adaptación nos da el tiempo para, pues no te vas a relajar en los lugares que bien dijiste, pero llegas a tu casa y buscas la forma de relajarte. Pero sí, mira, Sí, ¿no? No, pues, perdón, Sí, ¿no? sí. Depende, ¿no? Puedes ver un libro, ver una película, ¿no? También, o apagas todo y escuchas música. O sea, yo creo que son incluso hasta como mecanismos de defensa, ¿no? Para encontrar un poco de cordura, un poco de estar tranquilos.
te las ingenias hasta, mira, la vida es tan... Está viendo la ventana, ¿no? Sí, yo por ejemplo, hace unos meses pensábamos cambiarnos de casa, de departamento, y de ahí en el parte venimos aquí a la Álamos a ver uno que era más grande, no sé qué. Y pero el simple hecho de que las ventanas de la estancia y de la recámara de mi hija está llena de árboles. O sea, no puedo ver los edificios de enfrente ni ellos me ven porque son hojas. Entonces me dicen, ¿tu jardín? Sí, me dice mi hija, mamá, no, dices que allá entramos al departamento y entonces mira, puros ladrillos. Dice, y era el departamento que cerraba el terreno del edificio. Dice, no, dice, pero también nos íbamos a cambiar porque ella como que nunca estuvo a gusto, siempre renegaba, siempre no me gusta esto, no me gusta lo que, para como un poco darle gusto, íbamos a buscar un espacio más grande y demás. Pero ese es el hecho de la ventana llena de hojas, que de repente por ahí se aparece la ardilla, los pajaritos, los colibríes. Me dice, no, es que no voy a cambiar esa ventana por una de ladrillo. Entonces ya está a gusto, ya, o sea, pero siempre lo tuvo ahí. Y no se había dado cuenta. O sea, lo ves, te desgastas. Por ejemplo, ver la luna. O sea, eso también te relaja. Y la luna está donde sea, ¿no? O sea, a mí aunque sea nublado, pero ves la luna, ¿no? Entonces ya te relaja. No, es que te iba a contar hasta que hice los museos. Nosotros, cuando mi hijo estaba chico y iba al kinder, entonces decía, ay, no vamos a la escuela, ¿no? Y me lo llevaba por ejemplo, al de antropología, el de Templo Mayor. Y como era entre semana, pues todo el museo era para nosotros. Entonces, eso es completamente relajante, ¿no? O sea, realmente es otra cosa. Pero también, obviamente, sé lo que tú dices, claro, ¿no? Sí, porque cuando vivimos en Puebla, bueno, Puebla es una ciudad, pero obviamente no se compara con la Ciudad de México, pero da tiempo para hacer todas las cosas, porque todo está cerquita. Y también una forma donde me relajaba era tomar el camino a Cholula. Y entonces iba así también, me llevaba a mi hijo chiquito y nos metimos a la pirámide y después estábamos ahí almorzando, viendo la pirámide o viendo la puesta del sol. Ahí nos quedamos todo el día, porque Pedro trabajaba, entonces él estaba aquí en la ciudad y nosotros nos quedábamos allá. Entonces estábamos ahí relajados viendo pues, en la pirámide, ¿no? Estar viendo toda la naturaleza desde la pirámide. Entonces sí, o sea, es otra cosa, ¿no? O sea, en provincia es otra cosa, estás en otra, pero también aquí tampoco, ¿no? O sea, tampoco hay que... sí tenemos, o sea, no estamos tan mal, ¿no? Bueno, si no nos adaptamos, si nos volvemos locos con la vida, o sea... Pero fíjate, mira, yo creo que viéndolo en un aspecto ya de... o sea, yo estaba pensando, ¿qué diría Pitágoras de todo este asunto, no? Si lo vemos bajo la óptica de la filosofía netamente, pues ¿qué decía Aristóteles mucho después? Decía Aristóteles que el hombre es un ser político, o un animal político, como lo traducen algunas otras personas. Con eso decir político es que es de la polis, o de la ciudad. Luego entonces, de acuerdo a Aristóteles, pues el ser humano no podría vivir en un aspecto 100% natural, ¿no? Como puede vivir, por ejemplo, a lo mejor los conejos o los venados en el monte, ¿no? Entonces hay parte de nuestra naturaleza que está atada al grupo humano y el grupo humano está atada a la civilización. Pero ¿hasta dónde podría ser justo que nosotros tengamos un núcleo relativamente urbano, distinto a la naturaleza, y hasta dónde es justo que vivamos en la naturaleza, ¿no? Porque la humanidad precisamente es una forma de vida que se ha distinguido del resto de la naturaleza por eso. Nosotros creo que si buscamos en la actualidad un ser humano que haya vivido en la naturaleza, pues no se ha encontrado. Se han encontrado núcleos sociales. Por ínfimos que sean, pues ya había una forma de guarecerse, en cavernas, o en lugares así, pero me quedé pensando qué es lo natural para nosotros, ¿no? Porque creo que es el punto de partida en este asunto. ¿Qué sería lo natural? Si lo natural es vivir ya en una interpretación que hacemos de la naturaleza, no estamos conectados directamente con ella, nunca hemos estado conectados directamente, salvo a través de nuestra subjetividad, cómo la interpretamos nosotros, cómo interpretamos nuestra alimentación de la naturaleza. Podemos comer directamente lo que hay en la naturaleza o podemos transformarlo, ¿no? Entonces, si
por eso me quedé pensando qué dirían los libros. Y creo que, por ejemplo, en ese aspecto, diría, aquí en los versos áureos dice que el ser humano tiene que actuar con justicia. Pero la justicia, ¿qué implica? La justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Pero si yo no sé hasta dónde mi naturaleza es vivir pegado con todo lo que existe o hasta dónde es transformarla, pues ahí ya entramos con una disyuntiva, ¿no? Porque alguien pudiera decir, bueno, el objetivo de la humanidad es llegar a construir una megacivilización donde todo esté controlado, ¿no? Donde no haya ni frío, ni calor, ni muertes extremas, nada de eso. Son las utopías futuristas, ¿no? Que dicen que la humanidad debe estar así, ¿no? Con una burbuja y la naturaleza aparte. Pero hay otras utopías que dicen que la humanidad más bien va a regresar a lo natural. Pero yo creo que si vemos estados exitosos, creo que son los que mantienen el equilibrio en ambas posturas, ¿eh? Porque, mira, bueno, creo que ya habíamos platicado esto en otra sesión. ¿Qué es lo que sucedió aquí cuando llegó la cultura europea a Mesoamérica? Empezó a haber una deforestación terrible, ¿eh? Porque toda la zona boscosa, las crónicas hablan de hasta dónde llegaban los bosques y hasta ahorita hasta dónde llegan los bosques. Entonces, le hemos comido un montón de terreno a las zonas de bosques y eso por no hablar de todos los lagos que se han secado después, de todo lo que se ha hecho, ¿no? Pero si ves la forma de cultura que había antes aquí, una forma amigable con la naturaleza, es más, la naturaleza era una deidad, era Tonantzin, la diosa madre. Era algo que nos inspiraba tanto respeto que era una divinidad. Ahora esa forma de ver la naturaleza permitía que al momento de hacer cultura se le diera un peso específico muy importante a la naturaleza. La cultura tenía su propio peso, ¿no? Es más, incluso Netzahualcóyotl, él fue de los grandes ingenieros aquí porque hacía acueductos, desviaba ríos, hacía bebederos, en fin. Pero no pasaba lo que pasa ahora, porque precisamente en un estudio del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México, había un estudio que decía cómo todo este problema ambiental en la Ciudad de México vino a partir de la llegada de los españoles, porque empezaron a construir con pura madera. De hecho, los entrepisos de las construcciones coloniales son de madera, viga de madera, piso de madera, los marcos son de madera, las ventanas, los barandales de madera, los muebles de madera. Entonces, ahí se ve cómo la parte de los bosques empezó a decrecer y empezó a aumentar cada vez más la mancha de contaminación del aire, ¿no? Y eso obviamente se agravó con la llegada del automóvil. Pero un poco a lo que voy con todo esto es, si se mantiene cierto equilibrio, ¿no? Entre la parte de la civilización y la parte de la naturaleza, se crea algo estéticamente bonito y algo armónico, ¿no? Que puede inducir, si alguien tiene una desarmonización interna, te la puede inducir a que te armonices. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando pasamos ese límite? Cada vez es menos naturaleza. Lo que sucede es que si de por sí anda sin armónico y la parte exterior también es sin armónica, todo esto se genera un desajuste, ¿no? Entonces, estaba pensando cómo al final de cuentas la filosofía ya había percibido ciertas partes del problema. Obviamente en la antigüedad los griegos no tenían ese problema como lo tenemos ahora, ¿no? Pero me imagino que diría, por ejemplo, alguien como Platón, como Pitágoras de todo esto, diría, bueno, ¿realmente es necesario toda esta mancha urbana? Y es más, yo creo que incluso hasta sería la pregunta desde antes, ¿sería necesaria tanta gente? O sea, necesario, hablando de necesario, no si la tenemos o no la tenemos, sino sería necesaria tanta humanidad y estar sacrificando especies animales, especies vegetales por tener cada vez más núcleos urbanos, ¿no? Porque al final de cuentas creo que esto es parte de ese darle a cada quien lo que le corresponde del concepto de justicia. Porque el concepto de justicia podría parecer algo pues muy abstracto, ¿no? Pero creo que en la realidad, si nos vamos a la parte medular de darle a cada quien lo que le corresponde, ¿qué le corresponde a la humanidad? ¿Qué le corresponde a la naturaleza? ¿Qué le corresponde a la propia tierra? Es una pregunta pues, muy profunda, ¿no? Porque nosotros somos juez y parte. Nosotros vamos a privilegiar la parte humana porque somos humanos, pero realmente es la más importante, ¿no? O sea, yo sigo
yo me preguntaría, ¿le pasa, la naturaleza se ha vuelto mejor por la aparición del ser humano o no? Yo creo que habrá gente que diga, no, sí, pero yo creo que también nos podemos preguntar, bueno, ¿qué le beneficia a la naturaleza estar contaminada, estar sesgada, estar interrumpidos los ciclos de los ecosistemas? ¿Qué le beneficia a la naturaleza por sí misma, no? ¿Qué le beneficia a las especies animales que es el ser humano? Y nosotros somos naturaleza, pues. Pero por eso ahorita tratando de reflexionar problemas nuevos bajo la óptica de este pensamiento clásico de los griegos, creo que había muchas cosas de justicia. Creo que por ello ellos no transgredieron ciertas barreras, ¿no? No quiere decir que no hayan sido capaces de inventar máquinas, ¿no? De hecho, la primera máquina de vapor no es de Fulton, es griega, ¿no? Pero ¿por qué ellos, o por qué aquí en la América precolombina, o en Mesoamérica, por qué se privilegiaba el caminar, el hacer cierto tipo de actividades en lugar de tener, no sé, ¿no? Cierto tipo de desarrollo? Yo no creo que sea porque sean gente que estuviera negada a la tecnología, ¿no? Creo que más bien obedecía a una forma de pensar distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Porque no sé si vieron una noticia, a mí me llama mucho la atención. Cada que veo las noticias, pueden parecer hechos aislados, pero si lo vemos bajo una óptica de filosofía de la historia, tiene que ver con otras cosas. Y el hecho, por ejemplo, de que anunció la Ford Motor Company que iba a despedir a 7,000 personas, ¿no? Y anunció, creo que fue la OTAN, que había una crisis ya de energéticos porque estaban bajando el precio del crudo a nivel internacional. Si lo vemos así, son dos noticias relacionadas con los hidrocarburos y con los automóviles. Y si hay menos consumo de automóviles, tienen que ir cerrando plantas. Pero, ¿cuál es la única razón que hace que se dejen de comprar tantos automóviles? La conciencia de no seguir contaminando. Quizá alguien que decía, bueno, yo tengo mi cacachita y bueno, a lo mejor la saco para cuestiones netamente urgentes, ¿no? Pero si no, mientras tomo el transporte público, no me hace ni más ni menos persona tomar el transporte público. Pero creo que eso está obedeciendo un cambio de paradigma, ¿no? En la sociedad. Y creo que ahí se está reflejando, porque esta nota también veíamos que hace como 2 meses anunció lo mismo Chevron, que iba a despedir a 5,000 personas, y Nissan iba a despedir a 3,000. Entonces, eso ya si lo vemos de manera global, quiere decir que ya no están vendiendo automóviles. Y si baja el precio del crudo, quiere decir que ya no es tan valioso como energético como lo era antes. Entonces, si llegamos a un modelo o un paradigma social de decir, no es que no podamos tener automóviles, podemos hacer estos y unos más rápidos y más eficientes, pero ¿qué tal si ahora empezamos a caminar, empezamos a bajar la contaminación, empezamos a tener menos problemas de hipertensión, de estrés y muchas cosas? Quizá a lo mejor nuestra cultura en algunos años llegue a ser como las antiguas, ¿no? Que no es que estuvieran limitadas, sino que simplemente tenían una otra escala de valores. Entonces, a mí me llama la atención todo esto porque lo juzgamos bajo la óptica del hombre moderno, ¿no? De la humanidad moderna, este asunto, pero quizá a veces no nos detenemos a pensar que esto obedece a otra escala de valores, a otra escala de situaciones donde el mundo era distinto. Y por eso era distinto, porque de hecho a mí me llama también mucho la contaminación, mucho el tema de la contaminación, porque actualmente estamos así, ¿no? Es que aparentemente no dicen que cualquier acción por mínima que hagas, bueno, que no importa porque somos personas aisladas, ajá, que no somos tantas. Pero yo sí he visto un avance, como que empieza a haber un bombardeo de pues, vean los mares, vean los animales. Y también esta idea de romper con esos enriquecimientos irracionales de ciertas clases sociales. Uh-huh. Que hace rato que hablabas de justicia, pues yo hablaría de en cuestión de acumulación de riqueza. ¿Por cuántos serían los millonarios que pudieran ser tales si solamente, como lo dijo Marx algún día, ¿no? O sea, del fruto de tu trabajo y punto. O sea, no vas a acaparar la ganancia de nadie más y todos estos conceptos que él manejaba. Y entonces ahí es donde yo pienso que despacio, pero vamos transitando, ¿no? Vamos moviéndonos hacia otra mirada de la naturaleza. Sí. Y, por ejemplo, siempre dicen, ¿no? ¿De qué sirve que ustedes reciclen o hagan esto o hagan tal acción
si las grandes empresas estén intactas. Pero ya vimos que no, con tus ejemplos, ¿no? O sea, no son intactas tampoco. Pero les digo, bueno, a lo mejor las acciones aisladas y resumamos que algo se logre. Pero si llegamos a ser millones, claro que el cambio va a ser apabullante, ¿no? Claro. Y ahí vamos despacito, pero por ejemplo los chicos de la Iberoamericana tienen mucho la tecnología alternativa de los popotes y muchos recipientes desechables de cáscara de mango, ¿no? Van haciendo cosas que sí, yo sé que no son baratas en un momento, pero se usan más de 20 veces. Yo tengo algunos desechables que me los dieron en algunos restaurantes. Yo dije, no, ese solito el desechable me costó 25 pesos. O sea, no es ni siquiera lo que me llevo. O sea, sí lo que me llevo, pero el recipiente me lo está regalando. Este señor me está regalando de su restaurante, más o menos, me está regalando este recipiente. Y la verdad es que lo he usado como 3 años. Sí. Y voy y lo traigo, y es desechable porque es desechable, ¿no? No es el unicel, es otro tipo de papel. Pero ya hay gente que está invirtiendo en eso. O sea, ya hay personas que van caminando y digo, bueno, yo sí creo en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Como raza, como Homo sapiens, que nos vamos conectando, aunque a veces ni lo hablemos, ¿no? Entonces yo sí, luego me dicen, no, es que es una utopía, eso no va a pasar. Hay muchas corrientes políticas dicen que es imposible que el capitalismo pueda respetar a la naturaleza, ¿no? O sea, me lo han dicho infinidad de chavas de ciencias políticas y demás. No, es que no está en su misma concepción, su misma estructura, va a arrasar con todo y hasta con nosotros. Pero el sistema lo hacemos personas. Sí. Claro. Entonces el cambio es de nosotros, ¿no? A ver, ¿qué pasó cuando se empezó a inventar el auto? No decían, no, ¿quién se va a subir en esas cochinadas, no? O sea, que casi cosas del demonio porque se movían solas, ¿no? Y ahora es impensable estar sin auto. Pero si lo revertimos, o sea, es empezar a caminar más, usar bicicleta, o usar autos, pero que sean de luz solar o que sean con otra tecnología para que se muevan. Me estaba acordando de los desechables, no sé si conozcan. Esto está que está llegando aquí, pero está muy fuerte en Brasil, los desechables de trigo. O sea, son platos, vasos de trigo, o sea, ya están cubiertos de trigo comprimido. O sea, y entonces dicen que puedes usar en las fiestas tu vaso, tu plato de trigo y al final te lo puedes comer porque está, o sea, es comestible, o sea, ya está, como está comprimido, creo que lo cuestan, o sea, para que se ponga duro o algo, o sea, ya lo puedes comer. Ajá, y te lo comes. Y dicen que esto es mejor porque te ayuda a la digestión, porque es como, o sea, pura fibra, ¿no? Lo que estás comiendo. Es que supone que esa es la base de los tacos, ¿no? Sí, la tortilla. La tortilla que decían que así comenzaron los tacos, ¿no? Servían el guisado en la tortilla. Y ese era el plato. Y ese era el plato, pero pues ahora ya no lo comemos con plato aparte. con original y copia, ¿no? Sí. Bueno, pues les comento, creo que en alguna ocasión ya les había platicado. Normalmente todas las mañanas cuando voy de regreso a mi casa para llegar a mi hija, normalmente en el mismo lugar, casi siempre, tomo una serie de fotografías, todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Y es en el puente, sobre Avenida Tasqueña, y el eje 3. ¿No? Voy de regreso por Avenida Tasqueña, y cuando voy subiendo, entonces veo de frente el Cerro de la Estrella, ¿no? Y del lado oriente, que es donde veo el Cerro de la Estrella, está el amanecer, ¿no? Entonces, no hay día, evidentemente, que no haya una imagen distinta. O sea, vamos, ni siquiera se parece. Hay algo que lo distingue y que es completamente distinto, ¿no? Vamos, la naturaleza ahí está. No estamos acostumbrados a verla y a percibirla, pero ahí está, ¿no? Y tarde o temprano, pues las cosas tendrán que regresar a su origen, ya con la humanidad pues más consciente de la problemática de o todo. Sin la humanidad. O sin la humanidad, efectivamente, o más consciente de su condición natural del ser humano, ¿verdad? O la naturaleza sin el ser humano, ¿no? Entonces, la naturaleza por todos lados está presente, ¿no? Y
Pues yo creo que los modelos sociales, los modelos económicos y políticos sobre los cuales tenemos basada nuestra sociedad contemporánea es la que está mal. Yo no estoy muy convencido que al final de cuentas sea la conciencia común, porque la que pueda llegar a transformar, y al final de cuentas son los intereses de los grandes capitales económicos, de los grandes consorcios comerciales que dominan y controlan a la sociedad en el planeta. Pero llegó un momento que, por ejemplo, la Revolución Francesa, Ujú. o sea, llegó un momento que ya no era soportable la situación Sí. y el pueblo estalló y cómo les fue. Y en este caso, por ejemplo, la primavera árabe, que también barrieron, o sea, completamente. Y yo creo que sí hay un momento en que, o sea, sí están los modelos económicos que van Y son muy fuertes. y son muy fuertes, pero llega un momento que todo el pueblo se dice no, o sea, ya no, o sea, no se puede, o sea, ya no se puede esa situación y ese es las revoluciones, o sea, esa es la forma de las revoluciones, la parte más evidente, ¿no? O sea, hubo siempre el de hasta aquí, o sea, ya no podemos seguir y se cae la monarquía, o sea, y cómo íbamos a pensar que la monarquía no se iba a caer, ¿no? O sea, si eran los representantes de Dios, ¿no? O sea, en el pueblo, ¿no? O sea, ante el pueblo. Entonces, ya no pudieron más y se fueron, o sea, se destruyeron completamente. Bueno, no completamente, ¿no? Porque todavía hay monarquía, pero, Pero ya no ya no tiene tiene la peso. Ya fuerza. no es. Y, por ejemplo, otro ejemplo es, pues con todo y su intención y su poder, que ya es muy polémico, pero pues la política y las acciones de Trump contra Maduro y no pudo, ¿no? Sí. O sea, Ujú. le quiso pegar con todo, le sigue pegando, está con la cuestión financiera como puede, lo está tratando de minar, pero no pudo. puede. ¿Por qué? Porque el base social de Maduro, aunque no es el 100%, aunque están pasando por una situación difícil, pero ellos lo apuntalaron, ¿no? Ahora, yo sé que este gobierno nuevo aquí en México tiene muchas cuestiones muy polémicas, muchas cosas que se tendrían que analizar, pero el hecho de ir a la frontera y hacer ese mitin también demostró, o sea, la base social en la que están fundados, ¿no? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que podrán ser muy corporativos y sí son fuertes, yo no voy a decir que no, por supuesto que lo son, pero al final volvemos a ese eslogan o esas frases que se nos olvidan. Si el pueblo reconociera su valor, ¿no? Es lo que ha movido, ¿no? Les digo yo, me dicen, no, es que la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, fueron mitos, no se logró esto, no se logró lo otro. No, Bueno, pero pues se tiraron de les digo, bueno, suponiendo que así fuera, porque me han llegado a decir las teorías conspiracionistas que hasta fueron pagadas y ya sabes, ¿no? Esa corriente. Entonces les digo, pero de todas formas el sujeto histórico en algún momento se da que brinca como el conejo que no esperábamos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no se van a seguir tolerando, ¿no? Entonces es polémico Maduro, sí. Es polémico Andrés Manuel, sí. ¿No? Pero la base social en la que se sostiene, pues Trump y toda su política no puede menguarla, ¿no? Entonces ahí dices, ¿hasta dónde llega el poder de los corporativos, de estas grandes empresas que manejan cuántos millones a nivel mundial, ¿no? Se tienen que ir también despacio, ¿por qué? Porque también es un mercado. Y están cayendo, o sea, esas empresas están cayendo, no sé, ya no se pueden sostener, o sea, económicamente ya no es posible sostener esos emporios y se está viendo, tan es así, todas las direcciones que está llevando Donald Trump es precisamente para, según, prometerles, ¿no? sí, o sea, ayudarles, pero ni así pueden, porque eso es una contradicción, estaban diciendo que bueno, que México le van a poner aranceles y no para la migración. Y es lo que estábamos viendo nosotros, o sea, ¿cómo van a parar la migración si Estados Unidos ha empobrecido a toda Latinoamérica? Entonces, que le regrese, o sea, que la Unión Europea le regrese todo lo que le quitó a África, a la India, bueno, Asia, y que América y también Estados Unidos que regrese todo lo, y ahí ya veremos, ¿no? A ver si ya, si va, ahí sí ya se puede detener la migración. Pero aparte de eso, aunque le pusieron aranceles, quien siguen perdiendo son ellos. Algo que nosotros hemos comentado mucho en nuestras noticias es de que eso ya tiene años, o sea, tiene 3 o 4 años, que le impusieron aranceles a las berries mexicanas.
porque las berries son fresas, frambuesas, moras, arándano, cerezas. Les pusieron aranceles porque los estadounidenses consumían las berries mexicanas y no las estadounidenses por su sabor. Entonces les dijeron, pues vamos a ponerles aranceles para que compren las berries estadounidenses. Pues no pudieron y seguían comprando, aunque más caras, las berries mexicanas por el sabor. O sea, ellos decían, nosotros queremos la fresa como fresa, o sea, como las en México y como la frambuesa y la arándano. Y ahora, por eso todo lo que está de mermelada, de jugos, o sea, jugo de arándano, mermelada de fresa, que le ponen todo el azúcar del mundo, son berries estadounidenses porque es la única forma de venderlas. O sea, Que tengan sabor. que tengan sabor. Que tengan, Que entonces, sepan dónde. aquí es esta cuestión. Que le pongan aranceles a lo de México. A ver quién nos las compra. Se ¿Quién necesita. aguanta, no? O sea, realmente les van a seguir comprando porque, aunque sean más caras, porque los productos de México están bien, son de mejor calidad y están más baratos. Y aunque les suban, pues van a seguir siendo más baratos y mejor calidad. Entonces, realmente las técnicas de Trump están mal y no va a poder. El problema es de que también se ponga también ya un alto tanto consumismo y el tanto mercantilismo, porque es lo que nos está dando en la torre con la naturaleza, ¿no? O sea, Sí, y bueno, aquí precisamente eso de los versos audios tiene que ver con eso que estamos platicando, ¿no? Porque ya ven que toda esta reflexión salió a raíz de lo que nos es natural, lo que nos es justo. Pero aquí dicen los versos audios, haz siempre esta reflexión, por el destino está ordenado que los hombres vamos a morir, ¿no? Entonces, como diciendo, pues haga lo que hagas, vas que a te morir. sigan pasar grandes fortunas, que te sigan varias cosas. Dice, y que los bienes de la fortuna son inciertos, así como se les adquiere, se les puede perder, ¿no? Entonces, toda una vida dedicada a amasar una fortuna, pues realmente diría Pitágoras, bueno, pues sí, si hay algo incierto es la fortuna, ¿no? Y luego aquí dice, y en todos los dolores que los hombres sufren, por la divina fortuna, también eso es transitorio, soporta dulcemente tu suerte tal y como es, y no te enojes por ello. O sea, es Trata, aceptar lo que es bueno y lo así es, malo, ¿no? trata sin embargo de remediarla en cuanto puedes, ¿no? Se habla de, por ejemplo, de decir, aceptar de alguna manera la realidad, lo que nos está sucediendo, primero la aceptación y luego decir, bueno, y si puedes remediarla, remediarla, ¿no? Que bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que hemos platicado, ¿no? Toda la situación política, ambiental y todo lo que es el manejo de la economía, llega un punto en que lo primero que hay que hacer es reconocerla y aceptarla. Y esto podría parecer muy simple, pero muchas veces negamos toda esta parte, ¿no? O sea, ¿cuánta gente hay que ante una enfermedad que es evidente, niega que está enfermo, ¿no? Dice, no, no, es que esto nada es un dolor de cabeza, ¿no? O esto nada es un dolor de estómago, y resulta que no, que es algo más grave. Sí. Entonces, yo creo que todo esto es parte de nuestra cultura que, bueno, tratando de ver, si esto hubiera sido algo de sentido común entre los griegos, no lo hubieran dicho los filósofos, ¿no? Entonces, trato de pensar que siempre ha sido una, pues quizá parte de la naturaleza humana, ¿no? Esta cuestión de no aceptar la realidad o no interpretarla de manera adecuada. Pensar que lo que pasa le pasa a los demás, ¿no? Ah, es que los demás se enferman porque pues, no son como yo, ¿no? O no se cuidaron. O no se cuidan, pero resulta que ya después me enfermo. ¿Por qué? Porque no me cuidé. Entonces, o me va mal económicamente porque nunca pedí que me fuera de otra forma. Entonces, esta cuestión creo que si lo vemos ya a nivel de la filosofía, podrían ser muchas cosas de sentido común, pero creo que en la situación de... La filosofía tiene un pleito con el sentido común, ¿no? Dice que muchas de las cosas que son del sentido común realmente no son filosóficas, son más bien opiniones, ¿no? Pero creo que en la actualidad la cuestión del sentido común es lo menos común que hay, ¿no? Es el menos común de los sentidos, ¿no? Y creo que a veces es lo que hablamos, ¿no? De que somos una cultura de imágenes, estamos presos de las imágenes. Y esto de, precisamente de las necesidades, hace ratito que hablaba, ¿no? De la necesidad de tener un teléfono nuevo o de última tecnología, pues diría Marx, ¿no? Es una necesidad creada. ¿Por qué? Por intereses de venta, ¿no? Intereses mercantiles.
pero ya si lo vemos en un sentido más amplio, como la filosofía no ha dado una definición, pues vamos, cuando menos muy sólida de lo que es la libertad. Ha dado distintas definiciones e ideas, pero en sí la idea de la libertad es algo muy abstracto, porque no sabemos hasta dónde podemos ser libres y hasta dónde no, hasta dónde es un concepto mental y hasta dónde es un concepto físico y social, ¿no? Pero parte de lo que se ha visto dentro del problema para poder conceptualizar la libertad es la necesidad. ¿Qué tanto necesitas que te liberes? La gente que menos necesita es más libre de hacer muchas cosas. Que la gente que tiene muchas necesidades es menos libre. Términos generales, ¿no? Si nosotros necesitamos un teléfono, un automóvil, un cierto estilo de vida, una casa de tales características, somos menos libres de hacer con nuestro trabajo lo que queramos, porque nos vamos a obligar a estar atados a un trabajo que nos permita cubrir esa necesidad. Así es, que creo que el mejor ejemplo es Diógenes, ¿no? Diógenes era un filósofo que vivía en un barril. ¿Y por qué? Porque él consideraba que eso cumplía su necesidad. Y tenía perritos. ¿Asa? No, bueno, el barril estaba tirado, Bueno. o sea, como una cuevita, se metía con uno. sí. Y tenía unos perros y ellos lo calentaban. Y era, de hecho, se peleaba con Platón. O sea, cuando hay una anécdota, ¿no? de que decía que Platón que el hombre es un pollo sin plumas. Entonces llegó, cuando estaba Platón con sus compañeros, llegó con un pollo desplumado y se lo aventó y dice, aquí está tu hombre. Para que dijeras, a ver qué andas hablando de que es un pollo sin plumas. Obviamente no otro contexto, pero él dio origen a los cínicos. Entonces, la figura de Diógenes es muy bonita porque está la parte de el encuentro con Alejandro Magno, en donde pues fue tan famoso Diógenes que dijo Alejandro Magno, bueno, quiero conocerlo, ¿no? O sea, a ver qué. Entonces, estaba en su barril y le dice, ¿sí sabes quién soy? No, pues, o sea, como que ni me interesa, ¿no? Y dice, no, pues ahí Alejandro Magno, pídeme lo que tú quieras. Pues quítate porque me estás tapando el sol. Y entonces le dijo a Alejandro, ¿y qué no tienes miedo de mí? Y dice, ¿por qué? ¿Eres malo? Y entonces Alejandro dice, no, yo no soy malo. Y dice, entonces, ¿por qué te voy a tener miedo? O sea, y entonces Alejandro Magno se fue y dijo, si no fuera Alejandro Magno, quisiera ser Diógenes. O sea, así. O sea, ¿por qué? Porque era un hombre muy libre. O sea, realmente él comía cuando le regalaban comida, no tenía pues nada. Lo que sí se comenta es de que llegó a ser, lo vendieron como esclavo. Y entonces él cuando lo estaban vendiendo, dice, a ver, aquí se está vendiendo un amo, para que seamos de ustedes. Y entonces como que decían, bueno, que está loco, ¿no? Como que va a ser un amo. Y ya lo compra alguien y dice, bueno, voy a ser tu amo y te voy a enseñar cómo llevar tu casa, cómo llevar tu hacienda, cómo llevar a tus hijos, cómo educar a tus hijos. Y sí, efectivamente, o sea, estuvo con él y dicen que en ese momento pues los hijos fueron muy bien portados, obedecían. O sea, fue su... Sí, los educó, fue su instructor y que sí hizo llevar bien la hacienda del que lo compró. Y ya después lo dejó libre, ¿no? O sea, ya, y él se murió en el barrio y ya no despertó. O sea, se quedó dormido y ya no. O sea, pero es lo que dice de la fortuna, Pedro. O sea, le fue bien cuando estuvo como esclavo. Después, antes vivió en un barril y después también vivió en un barril, pero era aceptaba el hecho de si estaba en un lugar lujoso o estaba en un barril, ¿no? O sea, era alguien que aceptaba el momento, que vivía el momento y que estaba conforme con él mismo, ¿no? O sea, él era todo lo que necesitaba. Sí, sí, esa es la parte yo creo que valiosa del pensamiento griego, ¿no? El pensamiento griego quizá en algunas cosas ya esté superado o se deba de actualizar, ¿no? Pero creo que en estas partes la reflexión y la enseñanza que nos trae es eso, ¿no? Esta parte de la justicia, la equidad, las pasiones, las virtudes, y todo eso es profundamente humano. Nosotros somos humanos, ¿no? O sea, creo que independientemente de la ideología que tengamos y de qué trabajemos y todo esto, nuestra naturaleza es humana, ¿no? Claro. Entonces, por eso precisamente cuando hablamos al inicio de la sesión de qué realmente es lo femenino, lo masculino, y más allá todavía qué es lo humano,
Si no llegamos a esa reflexión y esa definición en la actualidad, pues vamos a andar metidos en un mundo de imágenes, ¿no? Donde queremos parecer algo que no somos, queremos ser algo que realmente no somos. Y eso tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con la educación y con tantas cosas que realmente, al final de cuentas, pues dirían ellos, ¿no? Es lo que busca todas las personas, ser felices, ¿no? Cada quien encontramos un camino distinto porque lo que nos completa es distinto, lo que nos lleva al desarrollo es distinto, pero creo que en esa cuestión es muy importante, ¿no? Volver a esa reflexión, esa vida que decía Sócrates, que es una vida autoexaminada, ¿no? Todo el tiempo, porque si no nos examinamos nosotros no sabemos quiénes somos. Y eso del oráculo de conócete a ti mismo, creo que es muy vigente, ¿no? O sea, porque si no sabemos quiénes somos, no estar sujetos a las imágenes. Estas imágenes que nos imponen estilos de vida, estereotipos y cosas. Porque lo que hace rato tú decías, ¿no? ¿Quién nos obliga a vivir en una ciudad? Una ciudad como esta, ¿qué nos obliga? O sea, lo que realmente nos obligue, ¿eh? ¿Que es conveniente? Pues sí, puede ser conveniente porque si tú dices aquí hay escuelas, hay museos, hay esto, hay lo otro, pues bueno, sí me conviene, ¿no? Pero ¿quién me obliga a vivir aquí? No sé. Bueno, es que los museos puedes venir y ya, o Sí, sea. por eso. Sí, así es. Da muchas cosas, Es ¿no? la actividad económica. Que Pues no puede ser, pero a lo mejor alguien diría, en una situación de este tipo, ¿cuánto dinero necesito para vivir? Sí, porque también O ellos sea, es más barato. sí, O sea, y yo se los platico porque nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Puebla, todo es mucho más barato, no hay las mismas cosas que aquí, hay otras cosas, no, pero es otra pero la calidad de vida, Sí. digo, Sí, es mucho mejor. sí, es mucho mejor. Pero a veces es lo que nosotros decimos, me ofrecen un mejor trabajo en otro lugar y me voy, ¿no? Como si el peso específico es el dinero, exactamente, ¿no? Pero quizá hay alguien que diga, pues no, o sea, quizá para mí lo puedo fundamental, vivir con menos, ¿no? exactamente, y puedo vivir bien, ¿no? ¿Cuál es la decisión correcta? Pues yo creo que no hay decisión correcta, es una decisión adecuada o justa para cada quien, ¿no? Es el punto, ¿no? O sea, yo por eso creo que sí es importante llegar a ese punto, pero en una vida autoexaminada, ¿no? ¿Qué es lo que menciona Pitágoras? Para Pitágoras, así como hay una reflexión en Sócrates, Pitágoras va a ser, en sus versos áureos, va a estar en la cuestión de también el examinarse. O sea, él decía que cuando todo amaneciera, te tienes que levantar con el sol. Pero tú tienes que reflexionar sobre ti y sobre lo que estás, o sea, lo que tú haces, como sacar la foto, ¿no? Saber cómo está lo que te rodea. Pero al final del día tienes que examinar todo lo bueno que hiciste, todo lo malo que hiciste y como que hacer un balance. O sea, que no puedes dormirte sin haber reflexionado tus acciones del día. O sea, buenas y malas. Y cómo las puedes modificar, o sea, cómo seguir siendo la parte buena y cómo quitar la parte mala. Entonces, esto, ahí va a empezar esa parte de autorreflexión. En los pitagóricos va a ser importantísimo la reflexión del día, de no hacer algo que no esté de acuerdo ¿se acuerdan que había unos parámetros, unas normas éticas y tenían que seguirlas? Entonces tenían que reflexionar sobre eso. Entonces esa parte de la autorreflexión va a comenzar ahí, va a comenzar en Pitágoras, o bueno, mucho antes, ¿no? Con las tradiciones órficas, pero sí va a haber una necesidad de que tú te plantees si hiciste bien o si hiciste mal, que es decir, la parte ética. O sea, es meterte la parte ética en tus acciones. Sí, en tu vida. O sea, y si no puedes avanzar, o sea, si no puedes tú ser tu mismo juez. Claro. Pues Sí, yo creo que lo dejamos, ¿verdad? Sí. Qué bueno, de hecho nos tratamos 15 minutos. ¿No? Pero